Ayer el presidente López Obrador presentó una tabla con los presupuestos de los órganos electorales en América Latina y dijo que el INE de México es el más caro. Arturo Espinosa Silis es abogado en Derecho Electoral y director de Estrategia Electoral. Está en la línea telefónica. Arturo Espinosa, buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal? Arturo, cuéntanos, ¿cómo viste este cuadro que presentó el presidente? ¿Realmente es el mayor sistema, el sistema más caro, el sistema electoral más caro de América Latina, el de México? Mira, Sergio, Lupita, la verdad es que creo que es un cuadro que está bastante descontextualizado. Efectivamente, en términos generales, el presupuesto electoral más alto lo tiene México. Ojo, hay que hacer la aclaración de que en ese cuadro no está Brasil, y Brasil también tiene un muy alto presupuesto electoral, pero también hay que hacer muchísimos matices. ¿Por qué? Uno, por el tamaño del electorado, ¿no? Está poniendo países que tienen un electorado máximo de 40 millones de ciudadanos y ciudadanas, cuando México tiene cerca de 93 millones en el padrón electoral. Eso es un aspecto muy importante, ¿no? El tamaño de las personas de la cantidad de personas que votan, pues cuenta, porque las elecciones y las funciones de la autoridad electoral tienen que ser para todos. Pero además, después de eso, también hay que decir que en el cuadro, la cantidad que señalan, además de que me parece que hay una variación importante respecto de lo realmente aprobado, está considerando el presupuesto para partidos políticos. Son cerca de 6,000 millones de pesos al año que el INE recibe y que se los da directo a los partidos políticos. Y aquí te voy a dar un dato que ayer estuve revisando. Morena es el partido político de América Latina que más dinero recibe del Estado. Ningún otro partido, ni en Brasil, ni en Perú, ni en Argentina, ni en Colombia, ningún partido recibe ni siquiera la mitad de lo que recibe Morena. Y lo demás que hay que analizar es las atribuciones de cada órgano electoral. En el caso de México, el INE tiene atribuciones que no tiene ningún otro órgano de la región, y te voy a mencionar algunos. En México, el INE maneja el Registro Federal de Electores. En varios de los países de América Latina, el padrón electoral lo lleva una autoridad distinta de la electoral, ¿no? Hay una registraduría, como ocurre en Colombia, o en Perú también hay un órgano desconcentrado que lleva todo el registro civil y el padrón electoral. El monitoreo a medios de comunicación, este modelo de comunicación que tenemos en el que el INE administra los tiempos para fines electorales y pauta y monitorea 24 horas al día en más de 2,500 concesionarios y permisionarios de radio y televisión, ningún otro país lo realiza. Y el modelo de fiscalización electoral, que tanto dio de qué hablar en las elecciones, en la que el INE monitorea y revisa todas las campañas y lo que hacen los candidatos y las candidatas en tiempo real durante las campañas electorales, también es algo que no hay en ningún otro país de América Latina. ¿Qué es a lo que voy? Probablemente sea un presupuesto más elevado que en otros países, sí, pero también las funciones que tiene el INE son mucho mayores de las que tienen los órganos electorales en otros países, y además, pues el electorado es una cuestión muy importante, y también el presupuesto a los partidos políticos, que también aquí hay que decir, el financiamiento público en México, las prerrogativas de los partidos políticos son las más generosas de toda América Latina. En ningún país reciben financiamiento para gastos de campaña, gastos ordinarios, tiempos en radio y televisión y demás. Arturo, se nos ha estado señalando una y otra vez por parte del propio presidente y de miembros de Morena que el INE es rico, que el INE tiene mucho dinero, que gastan en extravagancias, que gastan en lujos, que gastan y que tiran el dinero en excentricidades como pues lo que utilizan, por ejemplo, en comidas y en sueldos de los consejeros. ¿Cómo ves esto que se señala por parte del propio presidente cuando él quiere hacer esta consulta de revocación de mandato y dice que ya todos sabemos que si hace un esfuerzo el INE, pues se puede llevar a cabo esta consulta? Mira, justamente la autonomía del INE
radica en que ellos deciden en qué gastan su dinero y cómo gastan su dinero. Es decir, ellos piden el presupuesto, calculan los recursos que van a necesitar para operar en un año, los solicitan y ellos deciden en qué proyectos gastan y cómo gastan, así como el gobierno decide en qué proyectos gasta, si hace un aeropuerto, o si hace una refinería, o si hace un Tren Maya, o si entrega programas sociales a la ciudadanía. La autonomía del INE radica en eso, y me parece que decir que se gasta mucho por pagar comidas, o que se gasta mucho porque el presupuesto es muy alto, es muy subjetivo. Si vemos respecto del PIB, el presupuesto del INE me parece que no llega ni al 1% del Producto Interno Bruto del país, y es una autoridad que hace elecciones todos los años en el país y que es una pieza clave del Estado mexicano. Imaginemos qué pasaría si no hubiera INE, si seguiríamos con una autoridad electoral pequeña, chiquita, que dependiera de el gobierno y de la presidencia en turno. Creo que también en ese sentido determinar en qué son gastos suntuosos o no son gastos suntuosos, habría que hacer un comparativo de todas las instituciones del Estado mexicano, porque seguramente en la Cámara de Diputados también vamos a encontrarlo, y en el Senado, y en muchas dependencias de gobierno vamos a encontrar esto mismo. Yo no veo que los consejeros electorales viajen en avión privado, como sí ocurre en algunas dependencias de gobierno, ni que renten helicópteros para su beneficio, como sí ha ocurrido en algunas dependencias de gobierno. La verdad es que me parece que el INE en general es una institución que tiene un presupuesto amplio, porque la ley cada vez le da más atribuciones y más facultades, pero también me parece que por la importancia que tiene para el Estado mexicano, el presupuesto que tiene no es significativo respecto de el total del presupuesto que ejerce el Estado mexicano año con año. Pues Arturo Espinosa, abogado en Derecho Electoral, director de Estrategia Electoral, gracias por conversar con nosotros.